El siguiente trabajo es presentado por los estudiantes Luis Felipe Casariego, Saray Fuentes Rivera, Fabricio Barbarán y Hugo Benito. Valor en millones de dólares y la variación porcentual anual en México. El PBI. A diferencia del año 2019, el PBI disminuyó a comparación del 2020 a causa del COVID-19 y la recesión económica que este conllevó. Variación porcentual desde el 2019 y el 2020 fue del 15,40%. Inflación, variación porcentual anual. De acuerdo al INEGI 2021, a octubre de 2019 y 2020, la tasa de inflación según la variación porcentual fue de 2,83% y 3,15%. Esto quiere decir que el Estado mexicano del año 2019 contó con una tasa de inflación menor a la del 2020, la cual aumentó un 0,32% por las diversas crisis que generó la pandemia del COVID-19. Tasa de desempleo, variación porcentual anual. Según IMF, México se ha visto muy afectado por el COVID-19. Las estadísticas oficiales indican que se han perdido más de 85.000 vidas, aproximadamente 12 millones de trabajadores perdieron sus empleos, muchos de los cuales provenían del sector informal, de los cuales alrededor de 4% no han regresado a la fuerza laboral. La proporción de la población en situación de pobreza laboral saltó del 36 al 48% en junio. Esto quiere decir que la mayoría de personas que laboran en México pertenecían al sector informal. Cabe indicar que los gráficos indican que la tasa de desempleo del 2019 fue de 3,5% y la del 2020 fue de 4,4%. Esto quiere decir que aumentó un 0,9%, siendo una enorme cifra ya que las afecciones del confinamiento hizo que muchas personas no laboraran. La tasa de interés referencial interbancaria, es decir, la variación porcentual anual. El certificado de tesorería en el año 2019 fue de 7,25% y en el año 2020 fue de 4,24%. El certificado de tesorería, como su nombre lo dice, CETES, son certificados que emiten el gobierno federal y funcionan como un pagaré en el que le estás prestando dinero al gobierno para que se obtenga recursos y éste devuelva la cantidad que le prestaste más un interés en un determinado plazo. En el cuadro también se observa la tasa de interés interbancaria de equilibrio. En el año 2019 fue de 7,55% y en el año 2020 fue de 4,48%. La tasa de interés interbancaria de equilibrio es una tasa de referencia en las operaciones de crédito entre las instituciones bancarias. La tasa de interés interbancaria de equilibrio sirve como una referencia para que las instituciones financieras fijen las tasas de sus productos comerciales como créditos corporativos y créditos de puente, entre otros. ¿En qué magnitud se vieron afectadas las variables macroeconómicas, PBI, inflación, desempleo, tasa de interés referencia interbancaria por la pandemia del coronavirus en la economía de México? Bueno, en inflación hubo un incremento de 0,32% por la crisis del COVID-19. La tasa de desempleo aumentó en un 0,9% por el confinamiento y las restricciones del gobierno mexicano. En la tasa de interés interbancaria en el CETES del 2019 al 2020 se produjo en un 3,01% y en el TIE un 3,07%. Esto es producto de la poca actividad económica durante la pandemia. En el año 2019, el PBI fue de 1.269,43 millones de dólares y en el año 2020 fue de 1.073,92 millones de dólares. Esto nos da referencias de la reducción del PBI a causa del COVID-19. Con respecto a la política monetaria que se utilizó en el 2020 en el país de México, pues esta política se tuvo que utilizar, pues progresivamente el PBI fue disminuyendo en las últimas décadas. Esto contrajo una tasa de desempleo muy alto gracias al confinamiento que hubo en el año 2020 por el COVID-19. La inflación fue en aumento, disminución de los ingresos que se obtenía por los sectores públicos y privados conllevaron a que la inflación siga en aumento. La política monetaria que se utilizó fue la respectiva. Esta indica que se ingrese menos dinero para mantener equilibrados los niveles de inflación de este país. Así que este país utilizó una política monetaria correcta para, para los
próximos años tengan equilibrados sus niveles de inflación.